Yo no escribo porque quiero escribir, ni porque quiero ser escritora, sino que escribo cuando encuentro un filón de algo que pueda canalizar mis deseos de venganza y de vengarme a mí, vengar a gente que conozco o que no conozco o que no existe, que representa a todas y todos y todes. ¿Qué hubo? La emoción me desborda porque la voz que acaban de oír es la de nada más ni nada menos que María Fernanda Ampuero, la invitada de hoy en este segundo Una contra Uno, espacio dedicado a entrevistas con autoras y autores de cuento. María Fernanda es escritora ecuatoriana, autora del libro de cuentos Pelea de Gallos y Sacrificios Humanos, cuyos relatos tocan temas que parecen ser lugares seguros como la familia, el hogar, el matrimonio, los novios, hermanos, la religión. Pero lo que ella nos enseña es que detrás de todas esas concepciones, ella, con oraciones poéticas y su fraseo lleno de ritmo, velocidad y música, nos revela un mundo terrorífico en el que crecer duele, en el que la maldad vive adentro de nosotros, en el que, como dice en un cuento, uno ve gente y no sabe lo que ha pasado detrás de la puerta de su casa. De verdad, si usted no conoce a María Fernanda Ampuero, alístese, agárrese bien de la silla, del piso y prepárese para oír una de las cuentistas más talentosas de hoy en día. Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo dedicado a Pelea de Gallos, que es el primer libro de cuentos de la autora, que está compuesto de 13 artefactos más que perfectos y en los que la autora nos muestra que los hogares que lavan la ropa sucia en casa están llenos de monstruos y pesadillas. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y de verdad no saben lo feliz que estoy de darles la bienvenida a esta conversación. Bueno, María Fernanda Ampuero, muchas gracias por aceptar esta invitación a este Una contra Uno, que normalmente es uno contra uno, pero pues claro, en esta ocasión es Una contra Uno, en el que básicamente me siento acá a hacerle preguntas a autores y autoras. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy cómoda. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Gracias a la gente que está ahí del otro lado escuchando. Bueno, tengo entendido que estás ahorita en Ecuador, pero tú vives en España, ¿cierto? Sí, soy ecuatoriana, pero vivo en España hace 19, 18 años. ¿Quién es María Fernanda Ampuero? Pues yo creo que esa es la pregunta más difícil de contestar y supongo que es la pregunta que nos hacemos las personas desde que tenemos uso de conciencia hasta que la perdemos. Creo que si voy a lo biográfico concretamente, pues soy una persona de Guayaquil, que eso ya tiene unas cargas importantes porque soy una persona del trópico, de una ciudad peligrosa y siniestra muchas veces, una ciudad machista, además casi feudal en su distribución económica, como suele pasar en las ciudades costeñas de Latinoamérica. Soy una emigrante, tengo ya en el 2023, ahora que empiece el nuevo año, cumplo 20 años fuera de mi tierra. Primero emigré a Argentina y luego emigré a España, donde he vivido pues casi toda mi vida adulta, con lo cual pues soy una emigrante y soy una mujer feminista, que creo que es algo que me define mucho porque, digamos, gran parte de lo que soy, de lo que veo, de lo que me interesa es leer y escribir, está, digamos, filtrado por esta
por este activismo y por esta lucha que tengo tan importante en mi vida, que es el feminismo, los derechos de las mujeres, la lucha contra los feminicidios, el derecho al aborto, etc. Entonces, en pues grandes rasgos es eso, me dedico a la escritura, me interesa el mundo, me interesa la gente, yo sé que me estás entrevistando tú a mí, pero como desde los 18 años yo me he dedicado al periodismo, yo te preguntaría muchísimas cosas. Soy una persona súper curiosa, creo que eso fue antes, o sea, que eso fue lo que me llevó a elegir una carrera, ¿no? La curiosidad que he tenido desde pequeña y soy lectora, que también creo que es una cosa que me hizo quien soy. Hay un ejercicio de empatía en mí con el resto de personas en el que se juntan estas características que te he dado, ¿no? Una persona de Guayaquil que ha vivido la desigualdad social muy de cerca, ¿no? Frente a mis ojos, que ha emigrado, con lo cual se ha convertido en el otro. Y el hecho de ser lectora ha hecho que mi capacidad de empatía se ejercite de una manera muy especial que no hubiese sido posible, creo, si yo no hubiese tenido esta fiebre por leer que he tenido toda la vida, porque si puedes empatizar con un personaje que es un conejo o que es un ciervo o que es un extraterrestre o que es un hombre de Rusia, ¿cómo no vas a poder empatizar con la gente que está a tu alrededor, no? Tengo entendido que estudiaste literatura pero empezaste ejerciendo periodismo, creo que radial. Sí, 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 eso fue súper bonito. En realidad, mi primer trabajo fue dando clases, que era un poco lo que, bueno, pues más o menos se espera de alguien que estudia literatura, ¿no? Que sea profe. Y entonces sí, fui periodista de radio durante un tiempo y pues por esas cosas de la vida, de repente caí en un taller de radio. Siempre he sido muy curiosa, me interesa aprender cosas, pero tenía cero expectativas o sea, yo no estudié eso ni tampoco era como el sueño de mi vida, ¿no? Y luego pasé al papel paralelamente, con lo cual ya en el papel pues sí me sentí como en casa porque digamos, yo toda la vida he respetado y amado el género periodístico, para mí un género literario, como se llama narrativa de no ficción. Tuve mucha suerte porque hubo como una especie de, digamos, yo era una estudiante de literatura que había caído en un periódico importante. Tuve mucha suerte porque hubo como mucha confianza en mí. Coincidió que el editor general era un poeta cuando no era editor general de un periódico, y me dio mucha libertad para recorrer la ciudad, para contar la ciudad. Y ambas experiencias fueron muy hermosas y a partir de ahí yo he sido periodista y sigo siéndolo. O sea, de hecho acabo de escribir un artículo pues, de periodismo de viajes, o sea, yo nunca dejaré de ser eso, ¿no? Una de las cosas también que se ha hablado mucho en este podcast es que los autores parten sí, de su realidad para construir ficción, porque muchas veces detrás de la construcción de ficción la gente suele pensar como que hay una gran imaginación, por ejemplo, Mm. como que se cree eso, pero la realidad también es que los autores parten mucho desde su vida, su realidad, lo que han vivido para construir, ¿no? Es que es imposible tener imaginación si no has tenido vida, digamos. O sea, la inteligencia artificial no tiene imaginación porque necesita algo. O sea, tú puedes hacer que la inteligencia artificial cree un libro, pero necesitas alimentarla, ¿no? De toda la historia de la literatura para que luego te haga una mezcla. Pero así de la nada, decirte, invéntate algo, bueno, pues yo necesito que me des palabras o historias previas para poder imaginar, ¿no? Entonces, yo creo que la imaginación es imposible sin historia personal, es imposible sin lecturas, es imposible sin películas y sin, digamos, detonantes para, para eso.
que es lo que sea que se vaya a convertir, tanto como si es un chiste, como si es un cuento, como si es un cuadro, como si es una obra de teatro, ¿no? O lo que sea. Se necesita de un asidero de la realidad, una cosa mimética para poder volar, ¿no? Y supongo que de eso también nace, pues, Pelea de Gallos, que mi edición es la séptima, pero te quería preguntar hoy en día en qué edición van. Pues tengo entendido que van por la 15 o 16, no estoy segura. ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de escribir? ¿Eres de esas escritoras, por ejemplo, que uno ve a veces que dicen, no, yo me levanto a las 5 de la mañana y de 5 a 10 escribo? ¿O eres de esas que escribe como en sus tiempos libres? ¿Cómo va la cosa? No, yo no creo que exista ninguna escritora que te pueda decir eso. Bueno, quién sabe, tal vez las madres, ¿no? Que se levantan antes de que se levanten los niños y escriben, pero yo creo que las escritoras tenemos que hacer muchísimas cosas primero para vivir, o sea, laborales, que yo sepa, ninguna de nosotras, digamos, de las de esta generación, no trabaja en nada más que en la escritura. Todas damos clases en talleres de escrituras, participamos en cosas, tenemos, bueno, burritos, como se dice en España, ajenos o paralelos a la escritura, porque claro, no puedes vivir de la venta de los libros, a menos que seas no sé quién, pero Sí, entonces, bueno, hay que ser como Stephen King, una cosa así. bueno, Stephen King tenía por otro lado una cosa importante que es que tenía pareja. Y yo me acuerdo de haberle oído a Marcela Serrano, la escritora chilena, una vez que decía que las escritoras necesitábamos una esposa, ¿no? Y yo todavía no era escritora, era periodista, la entrevistaba, o sea, no escribía ficción, digamos. Y me pareció súper interesante. Con el tiempo he caído que efectivamente quien te puede decir que se despierta a las 7 y escribe hasta las 2 o que se toma un desayuno al medio de mañana y luego almuerza. Bueno, ¿y en qué momento preparas ese almuerzo? ¿En qué momento vas al mercado a comprar las cosas para preparar ese almuerzo? ¿En qué momento pones la lavadora? ¿En qué momento la cuelgas? ¿No? ¿En qué momento limpias el baño? ¿En qué momento te encargas de hacer las 300.000 facturas de los 300.000 actos a los que participaste que te pagan la vida, ¿no? O sea, todas las cosas de contestar todos los mails, las invitaciones, de o sea, ¿en qué momento haces todo esto? O sea, yo no tengo una esposa, no tengo una Mercedes como tenía Gabriel García Márquez, no tengo una secretaria, un secretario o lo que fuere. Entonces, justo ayer me preguntaban bueno, si esto de que Pelea de Gallos haya sido, sea y esté siendo y haya sido un libro tan importante que mucha gente lo conoce y habla de él, etcétera, me ha cambiado a mí o me ha hecho sentir la fama o es imposible que tú se te suban los humos cuando tienes que pagar el alquiler y sabes, y hay meses que estás petrificada porque ves que es día 20 y aún no estás segura de que vas a poder reunir y entonces empiezas a pensar a quién le pido dinero y etcétera. Y el dinero es lo más alejado de la fama que existe, o sea, la carencia de dinero me refiero. Entonces, es como, alguna vez alguien me dijo que era la persona más famosa y precaria a la vez que conocía. Y yo, bueno, yo creo que efectivamente eso me define bastante bien.
no tanto lo de famosa, sino lo de precaria, porque además recuerda que vivo en otro país y eso hace que haya una precariedad aún mayor o sea, que no puedes ir a la casa de tu familia a que te den de almorzar. ¿No? Y sobre todo eso, tienes que encargarte de tu propia vida. Entonces, no tengo ningún tipo de calendario, como quien dice, o de manía creativa o de práctica cotidiana. Yo no escribo porque quiero escribir, ni porque quiero ser escritora, sino que escribo cuando encuentro un filón de algo que pueda canalizar mis deseos de venganza y de y encuentro un camino como para vengarme a mí, vengar a gente que conozco o que no conozco o que no existe, que representa a todas y todos y todes. Y entonces eso es un proceso de rumiancia, que no sé si existe esa palabra, muy largo, donde pienso, ¿para qué me voy a sentar como dicen, sobre todo los hombres? Si te pones a pensar, yo creo que son solo los escritores los que te dicen eso de me siento a escribir 4 páginas aunque no sirvan, no sé qué y no sé qué. ¿Para qué voy a hacer eso? O sea, yo no soy una persona que escriba porque quiere publicar todo el tiempo y porque quiere hacer una carrera literaria y un corpus y no sé qué y no sé qué. Yo soy una persona que escribe cuando encuentra la forma de quitarse y digamos, no tanto quitarme la ira, sino lanzar piedras. O sea, mi arma es la literatura, mi pistola y mi metralleta. Y bueno, y yo creo que no estás disparando todo el día, ¿no? No estás ¿cómo es? Ametrallateando a la gente todo el día, pero hay un momento en que dices, pues es ahorita. O sea, yo soy muy fan del género de los zombies, veo todo, absolutamente todo lo que te puedas imaginar sobre zombies, estoy fascinada con ese tipo de apocalipsis. Y pues, ¿qué hace la gente que se queda atrapada en un apocalipsis zombie? Pues intenta sobrevivir, comer, dormir y estar con un techo hasta que se ve que le toca ametrallar, le toca agarrar las pistolas y pues aplastar cerebros. Y un poco creo que es lo que me pasa, yo estoy rumiando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, cosas, y hay cosas que rumio y que al final no terminan llevándome a ningún lado, y hay otras cosas que rumio y van creciendo, 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 creciendo hasta un punto en el que ya es necesario sentarme bueno, a darle vida a eso. Bueno, vamos por pasos porque me diste muchas cosas que quiero tocar, muchos temas importantes para tocar. No sé si esta pregunta suena un poco vulgar, pero la hago siempre a los autores y a las autoras y es si tienes memoria de en qué gastaste la plata de la primera publicación que te pagaron en literatura. Por pelea de gallos me dieron un adelanto, a mí no me conocía nadie fuera del periodismo. Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, hizo un salto de fe con una autora mayor y desconocida, con un primer libro que podía no funcionar. Entonces yo tuve un adelanto pequeñito y vivir, es que ¿cómo te explico? Yo como no tengo otro trabajo que sea mi sueldo fijo, mi sueldo mensual, no lo que gano con la literatura, ya sea con los adelantos o con las regalías, no es un extra. Listo, y entonces pelea de gallos. Dentro de las muchas cosas que hay para hablar de los cuentos, primero, la titulación, una sola palabra, ¿no? ¿Por qué titular con una sola palabra? Mira,
Yo creo que hay varios motivos. Uno de ellos es estético. Eh, Al principio habían algunos, sobre todo un par de cuentos del libro. La, la mayoría tenían un título de una sola palabra, pero había un par de cuentos que tenían títulos largos, largos, largos. En concreto, los cuentos bíblicos tenían títulos largos sacados de la Biblia. Cuando vi diseñado el libro por primera vez, o sea, a mí me gustan las letras en un sentido casi plástico. No sé si me estoy explicando. Me gusta la letra como, como si me gusta un cuadro abstracto, ¿no? Las palabras juntas, aunque no las entienda, me parece que hay algo plástico ahí en cómo juntas, hay unas palabras que me gustan más que otras por cómo se ven escritas, ¿no? Sobre, cómo se ven en caligrafía, digamos. Y cuando vi el sumario, ¿no? El índice, aquello era horrible, plásticamente. Y O sea, era horrible como que fueran tan largos los títulos. no, porque casi todos, o sea, como más o menos mi tendencia es hacer títulos de una sola palabra, Ok, ok. y entonces casi todo el libro tenía títulos de una sola palabra, que es lo que yo suelo hacer, y, eh, y dos cuentos con unos títulos muy largos, Sí. que eran muy hermosos además. Ahí hubo bastante, como un pequeño duelo, ¿no? Cada vez que editas un libro hay unos mini duelos a cada rato, porque tienes que pues, hacer cosas que sabes que son lo mejor para el libro, pero que te dan penita igual, y a mí me daban penita esos títulos, pero se veía horrible, o sea, no lo hubiera soportado, la verdad, me parecía como, o sea, no sé si tengo muchos trastornos obsesivos compulsivos, pero hay unos con cómo se ven las palabras sobre el papel, que sí que lo tengo, y no soporto, no soporto. Y entonces dije, no, hay que cambiarle los títulos a estos cuentos. Y luego la otra parte de la respuesta es que yo desde muy jovencita, bueno, siempre he escrito, pero cuando era muy jovencita, cuando entré a estudiar literatura, 17, casi cumplir 18, a mí me gusta mucho la poesía desde muy jovencita y he leído mucha poesía durante toda mi vida, creo que es del género que más he leído. Soy muy friki de la poesía, me sé de memoria muchos poemas, solía llevar poemas, hojas sueltas y escribir muchos poemas, o sea, yo me consideraba poeta. Y luego descubrí que la poesía es el género más difícil y más venenoso que existe, no por nada hay tantos poetas suicidas. Veneno puro le tienes que dar tu vida entera para ser buen poeta, me refiero, no para ser cualquier poeta, pero para ser buen poeta hay que vivir demasiado dolor. O sea, la existencia tiene que ser dolorosísima. Yo no conozco un buen poeta feliz ni una buena poeta feliz, salvo quienes hacen las rondas infantiles, que les tengo mucho amor. Pero salvo ellos, los poetas adultos, no conozco a nadie de los los que a mí me han construido como persona. Silvia Plath, César Vallejo, Pizarnik, Emily Dickinson, o sea, gente muy rota, Rambo. Y entonces me di cuenta de que ahí hay que venderle el alma al diablo y que yo quería vivir y que probablemente no era tan buena. ¿No? Si no le quieres vender el alma al diablo, quizás es porque tu camino no es por ahí. Entonces, pero siempre he tenido esto, sigo leyendo poesía, sigue siendo importante para mí la poesía y me parece que la forma de titular con una sola palabra es un poco un trabajo poético. Me parece que el cuento en general tiene un hermanamiento con la poesía, incluso mucho más grande que con la narrativa de largo aliento, con la novela, y esto puede sonar muy paradójico,
Pero yo siento que el cuento es más hermano de la poesía en el sentido de que no hay ninguna palabra que pueda sobrar, en el que tienes que generar más emoción que razón, porque tienes muy poco tiempo. Tienes muy poco tiempo, o sea, es como un reloj de arena que le da la vuelta cuando el lector abre la primera página de tu cuento y ese reloj de arena va inclementemente cayendo y si tú no lograste que el lector se compadezca o se enamore o odie o quiera asesinar a tu personaje o salvarlo, fracasaste. Y es lo mismo con la poesía, ¿no? La gente no se puede quedar indiferente con la poesía. La gente no puede decir, vamos a ver si el próximo poema me atrapa, ¿no? Vamos a ver si en el próximo capítulo, entre comillas, nos va mejor. Por eso el cuento y la poesía no son lecturas muy elegidas como para, digamos, llevarse a la playa o llevarse de Para vacaciones, pasar el rato. para pasar el rato, porque ahí hay una cosa muy especial, ¿no? Y pues tú lo sabes muy bien, tanto como yo, que somos latinoamericanos, que venimos de la tradición del cuento latinoamericano, lo que se siente al leer Continuidad en los parques o Casa Tomada o El almohadón de plumas, ¿no? O sea, tú sabes que esa gente lo ha dado todo. Entonces al principio me parecía un ejercicio interesante resumir todo lo que va a ser un cuento con una sola palabra y ahora me parece que es como un pequeño sello de identidad. Me gusta que con una sola palabra entiendas cuando terminas el cuento por qué esa palabra y no otra, ¿no? Y no es un ejercicio de simplismo, alguien me lo dijo alguna vez, como de es más fácil ponerle una sola palabra que buscar un título largo, ¿sabes? Como de qué pasó con no sé quién, no sé qué. No, o sea, creo que es de las partes más difíciles de la escritura. A veces lo tengo muy claro desde el principio del cuento, pero muchas veces es un martirio y bueno, pues un martirio delicioso como es escribir, ¿no? Si no, no lo haríamos. Es que titular bien es un arte, es Mm, dificilísimo, titular bien es muy difícil mucho. e igual y hacerlo en una sola palabra, pues claramente es muy poético también, obviamente. Hay gente también que asimila o asemeja mucho el titular con una sola palabra como a esta corriente gringa de que hay que titular con una sola palabra. Siempre dicen eso, como, ah, no, pues está muy gringo con su título en una sola palabra. Pero eso me sorprendió bastante y después uno entra al libro, pues a los cuentos. Y una cosa que mencionaba sobre la poesía y la estructura o el artefacto del cuento es el ritmo, ¿no? Y tus cuentos tienen muchísimo ritmo, como que no se detienen, siempre van para adelante. Veo que eso es una intención en tu escritura, ¿no? Como que sean artefactos con mucho ritmo. Sí, sí, y me gusta que uses la palabra ritmo porque hay una cosa también digamos, de estado musical que yo intento alcanzar, componer, quería decir, al hacer el cuento. Y eso va de la mano con tu fraseo. Es que me impresionó mucho el fraseo porque puedes tirarte una frase larga con dos cortas o dos cortas, una más larga, otra más larga. Y eso hace, claro, que la lectura sea muy musical. Sí, 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 tiene que ver completamente, sí. Pero también, como te decía, probablemente tiene que ver con este deseo que yo tuve siempre de ser poeta, que siento que a veces hay que correr y a veces hay que detenerse y ¿sabes? Es como hacer música,
que si tocas un instrumento de viento tienes que respirar de cierta manera para que el instrumento respire contigo. O sea, la respiración es súper importante en la música y es súper importante en la poesía. Y para mí también es muy importante en la narrativa que yo quiero hacer. Y sobre todo, quiero que acompañe perfectamente a lo que estoy contando. Probablemente no lo logro siempre, pero es como el ideal que haya un ritmo, nunca mejor dicho, vertiginoso cuando hay una situación peligrosa. Es como la música de Tiburón, ¿no? Es perfecta para esa película, es perfecta para lo que pasa, ¿no? Es perfecta para, para generar en el espectador un estado mental agitado. Y nosotras no tenemos la posibilidad de tener banda sonora, pero, pero sí que tenemos la posibilidad de, con el fraseo, generar una especie de banda sonora que haga que te falte el aire a veces y a veces lo recuperes, porque tampoco puedes hacer que la gente esté sin respirar demasiado tiempo. La gente se muere literalmente si no respira un cierto tiempo. Entonces, también hay que ser consciente de eso, ¿no? En el cuento Coro creo que eso es muy fácil de identificar, sobre todo cuando están ahogando a la amiga, porque uno lo están atacando por todos lados, porque por otra parte también están tratando de matar el insecto y están pasando muchas cosas. Y claro, uno creería de pronto que eso puede aturdir, pero lo que hace es que uno termina el cuento y tiene que hacer como que acaba de pasar, que acabo de leer. Entonces, nada, eso del ritmo me pareció impresionante. Me podría quedar acá hablando horas como de la forma de escritura o la estructura y sí, como la técnica, que es uno de los temas que más me gusta, sobre todo porque el cuento pide mucha técnica, ¿no? Muchísima, muchísima. Y sobre todo necesita esto que dicen siempre, ¿no? De que el mejor amigo de un escritor o una escritora es el basurero, ¿no? El tacho de la basura o ahora es la tecla de delete, ¿no? Tiene que decir lo que tiene que decir y punto. No puedes dejar ninguna rama sin cortar porque la gente se va a quedar agarrada. Siempre le digo a mis alumnos de los talleres de lectura que esto es como una jardinería y que si dejas ramas sueltas, la gente se va a quedar enganchada, ¿no? La ropa se le va a quedar enganchada en esa rama y va a creer que es importante y no es importante. Entonces tiene que estar cortado de tal manera que la rama en la que se enganche la gente, su ropa, y se quede ahí colgada, es la que tú quieres que sea, no ninguna otra cosa rara, ¿no? Y lo de Chekhov, si pones un clavo, alguien termina colgado de él. O sea, eso es como siempre lo tengo ahí presente, no hay nada casual en subasta, no es casual que la madre no esté, que le digo siempre eso a la gente también, ¿no? Esto es de palabra, obra y omisión, como los pecados, ¿no? De pensamiento, palabra, obra y omisión, o sea, no hay una madre, no hay una mención a esa madre y eso es narrativa de omisión. O sea, ahí está generando una incomodidad a la gente que ni siquiera sabe dónde está. ¿Por qué me siento tan incómoda con este cuento? ¿Por qué me siento tan incómoda de partida, no? ¿Por qué? Porque hay una situación anómala. Es una niña que se ha quedado sola con su padre y no hay cero mención a si su madre murió, se fue, los abandonó, pero es contra natura. Empieza, ya es un cuento que desde su propia omisión de un personaje tan fuerte, lo convierte en un estado incómodo. Y yo, eso es lo que quería, que Subasta fuera un cuento que empezara incómodo. O sea, que tú, cuando llegaras a la catarsis por ser aristotélica,
llevaras muchísimo tiempo incómodo, muchísimo, muchísimo. O sea, hay mucha gente que me ha dicho, ¿y dónde está la madre de esa chica? ¿No? Y le digo, pues dime, léeme una parte en la que se me la mencione. Y no hay. Y Que ese es yo, como el lector chismoso, ¿no? Que a uno siempre le dicen eso, el lector chismoso que quiere como explicaciones de cosas que no están en el cuento, pero ¿qué pasó? Pues no, ahí termina. sí, sí, la madre de esa muchacha que se hizo, ¿dónde está? Irresponsable, ¿no? Ya eso tú lo lidias contigo mismo y eso es una cosa que me gusta muchísimo también del pacto del lector y escritor en el caso del cuento en concreto, que es un pacto que no hay con ningún otro género porque tú dependes muchísimo de esa persona, confías muchísimo en esa persona. Siempre les digo a mis alumnos que no les digan de más, tampoco de menos, pero sobre todo no les digan de más, porque eso es, el lector resiente mucho la falta de confianza en su capacidad de rellenar los agujeros claro, porque tú escribes una cosa que empieza con una historia que ya ha empezado y termina con una historia que no ha terminado. ¿No? Es una cápsula de un momento vital y tú tienes que confiar en que el lector va a rellenar con su vida, con sus experiencias, con sus lecturas, todo lo que viene antes y lo que va a venir después, ¿no? Y entonces para mí el escritor de cuento es el escritor que más respeta al lector de todos los géneros, así te lo digo. O sea, yo a veces digo, esto tengo que explicarlo y luego digo, no, ¿qué carajos voy a explicar si el lector me va a decir, a ver, que no soy estúpida, ¿sabes? O sea, en Sacrificios Humanos tengo un cuento que yo creo que es de ciencia ficción, digamos, yo lo pensé así, eh, sobre unos mormones que son caníbales, ahí estoy spoileando muchas cosas, y no lo explico nunca, o sea, hay alusiones raras a naves, pero también pueden ser mormones literalmente, o también pueden ser gringos, no sé, lo que sea, ¿sabes? O sea, allí sí hay el simbolismo ese maravilloso de la poesía de decir que sea lo que tú quieras. Y eso a mí, como lectora, me gusta, porque yo como lectora, puede que yo no tenga ínfulas casi de ninguna cosa, porque yo no soy ni más guapa, ni más rica, ni más talentosa, ni más nada que nadie, pero si hay una ínfula que yo tengo es la de lectora. Eso sí, ahí sí que soy, pero mira, pesadísima, antipatiquísima. O sea, Pero yo ojo. le... ¿Ah? Ojo porque, claro, tú dices de lectora, pero de lectora que escribe, que es muy distinto, ¿no? Porque la lectora que escribe lo que busca es descomponer los textos que lee, que puede ser un acto horroroso, porque lo que uno está haciendo es descomponer para ver qué está haciendo el autor o la autora, para ver y entender mejor. Cuando un lector, sí, espontáneo, simplemente lo que hace es llevarse por la trama. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo empiezo a ver cómo lo ha hecho, siento o sea, cuando yo empiezo a ver y digo, ajá, aquí esto está hablando de esto, pero en realidad, como en las parábolas, ¿no? Está hablando de otra cosa. Me desinfla un poco, porque eso no se debe hacer nunca, aunque te vaya a leer, no sé, Borges. O sea, tú tienes que lograr que Borges se olvide de que es escritor y que simplemente se meta en la historia como un niño, todos somos niños cuando leemos, ¿no? Porque además es un artilugio muy raro de hay un señor o una señora que se está inventando una cosa y yo me la voy a creer, ¿no? La ficción es un ejercicio rarísimo. Yo de vez en cuando en alguna película me salgo de la ficción, ¿no? Y digo, pero esta gente está rodeada de cámaras, iluminadores, ¿sabes? Maquilladores, etcétera.
y entonces digo, hicieron algo mal. O sea, cuando cuando tengo ese pensamiento, digo, hicieron algo mal, ¿no? Me sacaron de esta historia. Y lo mismo cuando leo, por eso mientras más mayor me hago, más libros dejo sin leer, o a la mitad o al principio, o después de 3 páginas, me vuelvo más exigente. Y exigente no quiere decir snob, ¿sabes? O sea, yo soy muy, 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 muy fanática de Stephen King, que es un autor bastante eficiente, por decirlo de alguna manera. Y yo me dejo llevar, me encanta que, ¿sabes? O sea, él tiene una fórmula, pero es eso, volver a ser niña y que te cuenten una historia y te quedes así y no te pongas a pensar que hay un señor o una señora inventándosela, ¿no? Cada vez soy menos tolerante, como te digo, a las lecturas que no me llegan, y por otro lado más infantil, en el sentido de que quiero que me cuentes una fábula que me haga creer por completo que estoy en la tundra o en la Patagonia o en Marte o lo que sea. O sea, cada vez pido más y pido menos a la vez. No sé cómo explicarlo. Claro, ahorita hablabas de el primer cuento de Pelea de Gallos, que es Subasta. Y pues uno ahí se enfrenta a lo que tú dices, como esta relación de hija y padre, que a mí la verdad me parece curioso porque me parece que el padre, pues claro, dentro de toda la situación negativa que está sucediendo en el cuento, igual él lo que intenta es ayudar a su hija. Al decirle esa frase que puede sonar como a insulto, pero en realidad lo que él está haciendo es como diciéndole la vida es muy dura, que es, si no sea una mujercita, pero él le está diciendo como la vida es muy dura y usted tiene que prepararse para esto. Me gustaría Ujú, que habláramos un poco de el rol de los hombres en el libro, que este ujú, para mí es el más benevolente, o sea, en realidad me parece que dentro de todo es un buen padre en ese sentido. ujú. Am, Cuando uno ya después ve otros personajes, hombres que en verdad sí ya, pues, o sea, son lo peor de lo peor, pero en este caso me parece que no, y he oído gente que dice que sí, que el padre es malo. Bueno, es que hay como una tendencia, ¿no? A pensar en eso. Bueno, no sé, como que si te enfrentas a la literatura latinoamericana, te encuentras con personajes masculinos y con padres que son, pues, alcohólicos, abusivos, que abandonan, que tienen otras familias. Hombre, venimos un poco de eso, ¿no? O sea, venimos de esa realidad un poco, entonces es como que lo que tendemos a pensar. Yo al padre de Subasta le quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me encanta que hagas esa lectura porque no es muy común. La lectura más común es porque la lleva a ese lugar tan horrendo, porque la hace trabajar en medio de esa gente borracha y esos pues hombres bebidos y pedófilos. Eh, este es un hombre simple, como lo definiría Chekhov. Es un hombre sin estudios, es un hombre que maneja un palenque, una gallera, ¿no? Y de repente se ve con esta criatura que es una criatura femenina y que él sabe lo que le pasa a las criaturas femeninas en el mundo, ¿no? Entonces es todo lo contrario a ese padre que dice mi princesa, ¿no? Soy padre de 2 princesas que son mi vida entera. No, si nos dijeran menos princesas, si nos dijeran menos que nuestra belleza es lo que importa, y si nos dijeran menos que seamos mujercitas, probablemente creceríamos con mucho menos traumas porque vamos por la vida esperando esa aprobación y al primero que nos chiflea y nos silba por la calle, nos parece correcto y bien, porque está bien que nos digan bonitas, porque es nuestro único valor, ¿no? O sea, creo que el hacer crecer a una niña
con una idea de que es una princesita y de que no se debe defender, lo que hace es poner en bandeja de plata a la mujer para que la destruyan y para que no se divorcie y para que acepte que le maltraten y le peguen y le violen y le abusen, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo al principio lo hice como, tenía una intención de que la gente creyera que era un niño varón, porque a los No. niños son a los que le dicen no seas mujercita, como un insulto, ¿no? Que es horrible, digamos. O sea, como no seas una mujer. Y entonces yo lo hice con toda la intención, como para que la gente pensara que era un varón, que era un papá y un niño varón. Y entonces me gustaba la idea de que le dijera eso, no seas mujercita, como se lo diría a un niño, a un hombre, que no hiciera diferencias, que el mundo es muy cruel, ¿no? Y entonces que se seque las lágrimas, que deje de llorar porque tiene pesadillas o por lo que sea, y que vea la manera de salvarse. Y al final esa frase es la que hace que ella se salve al final. Claro, ese diálogo es importantísimo dentro de la estructura del cuento para que el cuento funcione. Es que eso es lo más impresionante, que Mm, así es que ella después también logra encontrar la manera de salvarse. sí, porque ella no es mujercita. Sí, Entonces no le importa. y volvemos a lo mismo, a la teoría y a la estructura del cuento. Nada puede sobrar y todo es muy importante y ese diálogo es muy importante. Por eso, claro, uno como lector podría decir como, uy, qué papá tan malo, pero eso es vital para que el personaje al final se salve. Sí, sí, por supuesto. A ver, el hombre podría darse de golpizas con sus clientes y decirles a mi niña no me la tocan, pero el hombre sabe que él no va a estar toda la vida al lado de ella. ¿Sabes? Que ella va a estar en momentos y en lugares en los que él no va a estar y en los que ella va a necesitar defenderse sola. Y entonces, por eso incluso deja que pasen esas cosas. Y entiendo que a la gente le parezca que es un hombre desalmado, pero para mí es el mensaje que hay que darle a las niñas, Y ¿no? yo creo que pues a todo el mundo, o sea, uno tiene que Sí, a todo salvarse el a sí mundo. mismo. Sí, 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 exacto, a todo el mundo. O sea, tus padres no van a estar ahí, el mundo es asqueroso y si eres una mujer mucho más, ve la manera, o sea, ve la manera de arrancar cabezas de gallo y ponértelas entre las piernas o de hacer que no te hagan lo que no te gusta que te hagan. Bueno, Pelea de Gallos es es un libro de cuentos de terror, pues es mi lectura, terror puro y duro. Pero lo curioso está en que el terror está situado en cosas que parecen, pues a vista de buen cubero, simplemente lugares seguros, el hogar, la familia, la amistad. Desde ahí parte el terror, que es lo más impresionante. Obviamente, pues sabemos que la casa es un lugar, sí, como arquetípico del terror, pero la familia, por ejemplo, es un lugar que en este libro se explora mucho y es el terror puro y duro. Sí, sí, porque a mí me interesa mucho desacralizar en general cualquier institución. Me parece que no debería quedar ninguna institución sagrada, ¿no? O sea, creo que la pedofilia de la iglesia ha sido posible por esa sacralización de la iglesia o de la religión, o los abusos y los embarazos infantiles son todavía posibles por la sacralización de la familia y de que no se sepa y que no se sepa la cantidad de incestos que hay, al menos en América Latina. Pero a mí siempre me ha interesado que eso se dinamite por completo, que se romantice la familia y las relaciones familiares y la sangre, el compartir la sangre. Y yo sí creo que hay muchísima crueldad en las familias. Creo que hay muchísima crueldad de puertas para adentro en las casas, en las que hemos crecido. Siento que todas las casas son casas encantadas, en todas las casas hay poltergeists,
tanto feroces como tristes, como vengativos, como olvidados, como negados. Y la Y casa, perdóname, la casa no, también es un lugar como de esa frase que es, la ropa sucia se lava se en lava en casa, casa. que es sí, como Sí, de puertas para adentro, ¿no? Y eso, hay un cuento, se me olvida ahorita el título, en el que las persianas siempre están abajo, de sí, día. persiana se llama justamente. Persianas, exacto, siempre están abajo de día y es ese sentimiento como de esconderse o de esconder la privacidad, por así decirlo, al mundo, ¿no? Mm, total, total. El otro día escuché la versión española, creo, de La ropa sucia se lava en casa, que me pareció aterradora, que es que la casa arda pero no se vea el humo. Y me pareció súper simbólica de lo que efectivamente pasa en las casas, ¿no? Esta gente incendiándose de ira o de envidia o de tristeza o de cosas malsanas, de deseos perversos. Y bueno, y luego vas vestido de punto en blanco a misa porque eres una familia modélica y yo no creo que exista ninguna familia modélica. Claramente la mía no lo fue. Hay gente que imagina cosas súper, súper mm, traumáticas de mi infancia o de mi adolescencia y pues no es tan así, ¿no? O sea, tuve de cara para afuera éramos súper normales, mi papá, mi mamá, tres hijos, clase media latinoamericana y yo lo que he visto y lo que empecé a ver cuando, sobre todo cuando me distancié, que me distancié tantísimos miles de kilómetros, fue que no era normal, ¿no? Que muchas cosas que yo consideraba normales no eran normales, que el desafecto no es normal, que tenerle miedo a tu padre no es normal, que haya un silencio, sobre todo. Ya no hablo de cosas más radicales como el alcoholismo, como que lleguen y te golpeen o que dejen que golpeen a tu mamá hasta que pierda la conciencia. O no hablo de cosas como extremas, de violencia extrema, pero hablo de esa violencia de tus padres no se hablan, se instala un silencio feo en la comida, la gente no se ríe, nadie comparte nada y entonces para mí sí es muy importante el espacio de el concepto de la familia como generador de todos nuestros terrores. Y además todos los monstruos, supuestos monstruos, salen de una casa. Yo soy muy fanática de las historias de los asesinos en serie más famosos de la historia y todas sus infancias tienen maltrato de parte de sus padres. Maltrato, prostitución o abuso de drogas y alcohol, abandono, desafecto, sabes, que es la raíz. Y entonces es importante escribir sobre la raíz. Y hay un tema en Pelea de Gallos, sí, que uno tiene que partir de eso, y es, el mundo es violento, el mundo es miedoso, es la realidad. Y algo que vi es que crecer también es doloroso, Uh -huh, crecer es difícil. Por ejemplo, en Griselda, que es el tercer cuento, si no estoy mal, uno ve que al final utilizas como un cierre de realización, como de darse cuenta de que se creció, ya no soy inocente, la uh pérdida de la -huh, inocencia. uh -huh. ¿Qué hay detrás de eso en tu escritura? Como ese dolor de crecer, de perder la inocencia. Mm, sí, qué bien leído. Yo creo que el duelo más grande que hace un ser humano es el de la inocencia sin darse cuenta. Yo, como todos los lectores y lectoras, he sido siempre muy soñadora. Creo que necesitas ese componente para ser lector y lectora.
Entonces fui una niña muy imaginativa, muy soñadora, muy fantasiosa, muy esperanzada, caramba, como supongo que son todos los niños, ¿no? Agarrábamos en Sacrificios Humanos, luego lo verás, hay una historia sobre cómo nació el barrio en el que vive todavía mi madre, y agarrábamos las piedras de construcción y las montañas de arena de la construcción, y eran como Lawrence de Arabia y no, y era como, pues lo que pasa con los niños, que cualquier cosa es una aventura y no te parece horrible que vivas rodeado de materiales de construcción y de sonido de máquinas y que estés sobre todo destruyendo el manglar, ¿no? Y destruyendo la ciudad. ¿Te parece curioso que haya animales, que haya iguanas, que haya sapos en tu casa, ¿no? ¿Te parece normal? Y de repente pues poco a poco te vas dando cuenta de que somos destrucción pura. Y entonces yo siento que yo recuerdo, tengo ciertos recuerdos de infancia, de lo que yo era, y tengo ciertos recuerdos del momento en el que la perdí, ¿no? En el momento que fui perdiendo a esa niña. Y que esa niña fue dejando de ser lo que iba a ser, ¿no? Probablemente una mujer muy distinta a la que yo soy, para convertirse en otra cosa, en alguien que envidia, en alguien rencoroso, en alguien asustado, en alguien que no tiene autoestima, en alguien que no cree que hay nada más valioso que la belleza, por ejemplo, que es una cosa que nos pasa mucho a las mujeres, que lo que ella consideraba como lo más importante de su vida, de su personalidad, el valor, el que los niños decían, no, yo no me puedo lanzar de ahí, y ella se lanzaba, ¿sabes? Que yo era siempre esa, o sea, que me consideraba súper valiente o que me consideraba súper compasiva con los pájaros, con los animales, nada de eso era importante, ¿no? Nadie le daba importancia a eso, o sea, nadie venía y decía, qué linda niña eres, ¿no? Qué valiente eres, qué noble, qué inteligente, qué recursiva, ¿no? Y entonces todo eso te va convirtiendo, te va torciendo, te va incluso monstrificando, hasta que de repente escuchas Creep de Radiohead y dices, esta es mi canción, ¿no? Y yo creo que nadie debería escuchar Creep y decir, esta es mi canción. No deberías estar amargada y odiar el mundo y odiar tu cuerpo, sobre todo. Yo hablo mucho de los cuerpos y ahora en lo que estoy escribiendo hablo muchísimo más de los cuerpos. Creo, una de las cosas más dolorosas y más salvajes que van a salir de mí, porque tiene que ver con el tema del sobrepeso, que puede parecer quizás un tema de estética, que es un tema menor, pero digamos, yo no he vivido una guerra, yo no he vivido una desaparición o que hemos tenido una vida, entre comillas, en paz, Sí. pero que la guerra es interna, la guerra es una cosa que te inoculan a las mujeres desde muy niñas, de que tu valía está en los números, cuánto pesas, cuánto mide tu cintura, cuánto mide tus caderas y tus piernas, eh, y si tú no estás en los rangos de esos números, tú eres un monstruo y vas a tener mucha suerte si alguien se fija en ti. Y el cuerpo es otro tipo de hogar. Sí. Entonces, que uno Y carga a también todos lados. está encantado. Y también está poseído por muchísimos demonios. Muchísimos. Y no es casual, por ejemplo, que en El Exorcista, Regan
acabara de tener la menstruación, porque es el momento en el que a nosotras se nos acaba la posibilidad de ser lo que te decía antes, valientes, astutas, recursivas, compasivas, sensibles, inteligentes, dulces. Se acaba todo eso y lo importante es que seas dócil, bella y digna de que alguien te elija como esposa. Y Regan claramente no es ni dulce, ni compasiva, ni bella. Y a mí me encanta, la considero una heroína, aunque está poseída por un demonio masculino. Tengo ganas de crear un demonio femenino. Eh, porque es a la verga, o sea, no, a mí no me va a elegir nadie y no soy la niña dulce que tú considerabas y estabas criando, ni la niña dócil. Soy monstruosa y digo barbaridades y me masturbo con un crucifijo, ¿sabes? O sea, Carrie y Regan Claro. son como bueno, mis ídolas y mis santas personales. O sea, Es, sueño con que alguien me haga una figura como de la Virgen de Carrie ensangrentada, o sea, para hacer mi altar, porque la venganza es necesaria. Claro, eso te iba a mencionar apenas mencionaste esto, que claro, Carrie de Stephen King es también así empieza, y es como si esa pérdida de inocencia que es tan Mm, dolorosa, que igual en la vida supongo hay muchas pérdidas de inocencia, porque también llega una edad adulta, por ejemplo, en la que yo todo el estoy, tiempo. que uno se da cuenta que esto va en serio, como que la vida no es tan fácil como uno creía y que uno no puede ser un niño. Y también es dolorosísimo porque es bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo me voy a ganar la plata para vivir? Entonces también creo que uno pierde mucha inocencia en el camino de muchas Todo maneras. el tiempo. Eliges ser madre y pierdes la inocencia. No eliges ser madre y pierdes la inocencia. En el caso de las mujeres hay, que es el que conozco, hay un montón de culpas del tema de los cuidados, por ejemplo, de por qué no estás cuidando a tu madre que es mayor, por qué no estás cuidando a un hijo, ¿no? ¿Por qué no elegiste cuidar? Porque eres egoísta, ¿no? Porque cuando cuidarte a ti misma es también cuidar, ¿no? Pero no se ve así. Entonces es como que la vida de la mujer es desechable si no está ejerciendo el cuidado de un otro o de una otra. Y entonces yo vivo con eso constantemente, con los divorcios de mis amigos, con el fin de amores que parecían eternos, con la maternidad que no tiene nada que ver con esa cosa absolutamente romantizada y que es una Claro. mierda muchas veces. Eh, y por supuesto vivo muriendo por dentro con la pérdida de la inocencia de que este planeta va a sobrevivir en los próximos 200 años, ¿no? María, Creo que es la Fer- gran pérdida. María Fernanda, sé que me he demorado un poco más, de verdad, qué pena, pero es que han salido muchas preguntas y no te puedo dejar ir sin dos cositas muy importantes. Una, que hablemos del cuento Ali, que es mi favorito, pero o sea, yo no sabía qué hacer cuando lo terminé, porque toca un tema que es la salud mental. Y la salud Sí. mental es de esos tabús que, mejor dicho, por lo menos acá en Colombia, uno no habla del familiar que está enfermo de la cabeza. No, eso no se habla, no se habla. No está enfermo de la cabeza, usted se lo está inventando. Y Ujú, lo impresionante de este cuento es que da la reversa un poco, ¿no? Empezamos con un personaje que es muy bueno y ujú, que básicamente si el mundo lo termina de dañar, su pureza, su buena onda, todo lo bueno, se lo tira. ujú, Y ni siquiera se lo tira porque sigue siendo bueno, sino que simplemente está enfermo. Ese es un ujú, cuento muy impresionante, además porque también empiezas a tocar temas como clase social, ¿no? Ahí ujú, uno ya empieza a sentir también eso. ujú. Entonces, había un interés especial por hablar sobre la salud mental. Sí, sí.
Ali es un cuento por el que me preguntan un poco, en realidad, y es de los cuentos que yo más quiero y que más difícil fue escribir. Eh, Ali es un cuento que escribí para dar una explicación a algo que pasó en mi vida, que por supuesto no es la explicación, pero es una explicación. Yo creo que al final los escritores lo que hacemos es buscar, saldar dudas o puertas que nunca se abrieron y que nunca pudimos ver lo que en realidad pasó o que a quien había que preguntarle ya no está, ¿no? Ali tiene, como has dicho perfectamente, toca mucho de lo que es mi obsesión, que es primero el tema de la clase social tan feroz en este país y en el tuyo seguro, con el tema de las trabajadoras del hogar y el maltrato y la casi visión como de esclavos que tiene mucha gente todavía, ¿no? Y racial también. Y tiene que ver con eso, con cómo negamos que una persona tiene un problema de salud mental, que, que, que no es que está triste, que no es que está enojada, que no es que tiene cambios de humor, que no es que está estresada, es que es una persona que necesita ir al psiquiatra. Y eso es algo súper tabú en nuestros países. Yo he logrado con mi propia experiencia que en mi casa se hable de eso. Mi papá, cuando yo era muy niña, la pediatra les dijo a mis padres que me llevasen a un terapista infantil y mi papá dijo, en mi casa no va a haber locos ni locas y esta gente lo que hace es volverlos más locos porque les da razones para creerse locos. Y yo soy una persona que hace terapia y que toma medicación hace muchos años y le he explicado un poco a mi madre que estaba pues todavía muy renuente a estas cosas que consideraba como de manicomio, que yo soy absolutamente funcional en teoría, pero que yo tengo una enfermedad y que es como un diabético que tiene que ponerse su insulina para salir adelante, para salir a la vida, y que tú le ves y dices, tú no ves y dices, esa persona es diabética, pero esa persona te ha tenido que tomar su insulina, pues yo igual, es una enfermedad. Y hablo de ella con mucha naturalidad porque creo que es la única manera en la que desacralicemos el hecho de que todo el mundo tiene que estar normal, ¿no? Cuando Pero sí hay que normalizar hablar de la salud mental, es decir, por lo menos de las enfermedades mentales. No se trata de estar normal o estar mal, sino de normalizar la idea de que es una enfermedad. pero por supuesto, y luego estamos rodeados de gente que ahoga su depresión en alcohol o en quién sabe qué, y eso es normal, ¿no? O que no puede con su vida, o que llora encerrada en el baño, y que eso podría cambiar, ¿no? Si tomaras una medicación. Es que eso es igual que la diabetes, es como que estuvieras perdiendo, se estuviera engangrenando la mano y no fueras al médico y dejaras perder tu mano y tu brazo y tu pie y tu pierna porque no tengo diabetes, no, simplemente estoy un poco cansada. No, no, te estás muriendo y hay medicación para esto. Entonces, bueno, pues para mí era importante hablar de eso y en el libro que estoy preparando, que te digo, eh,
está mucho, mucho, mucho más presente y mucho, mucho más claro. ¿Es posible que nos leas un pedazo de ese cuento? Pues no tengo el libro, qué vergüenza. No tengo el libro conmigo porque no estoy en mi casa de Madrid y te prometo que la próxima vez que nos veamos te lo leo. Bueno, está bien, listo. Pues qué lástima, qué lástima. Voy a estar de hecho en Bogotá en abril, en la Filbo, y por ti, si te acercas por allí, leo un trozo de Ali. Bueno, listo. Entonces, eso es un pacto, así quedamos. Voy a pasarme por allá Perfecto. para que leas un pedacito de Ali, porque normalmente lo que hago en los episodios es que cuento la vida de los autores y después leo un cuento en voz alta, para que la gente se lleve como un poco de las dos cosas y las entrevistas a veces pongo a la gente a leer. Pero pues nada, entonces así quedamos. Qué vergüenza, no sé, yo supongo que mi mamá tiene un ejemplar, pero lo tendrá escondido, lo tendrá, lo tendrá metido debajo de San Antonio, quién sabe qué, para que me cure, para que me libere de mi maldad y de mi odio a la institución familiar, o debajo de la Sagrada Familia, no sé. Pero te prometo que lo haré. De una. Pues María Fernanda, muchísimas gracias por estar acá en este una contra uno que soy yo. Para mí fue, de verdad, no sabes lo importante que fue esta entrevista. Me encantó tu libro. Me pareció que Gracias. es un libro de cuentos que todo el mundo debería leer, no solo por los temas que toca, que me parece que son vitales hoy en día, sino por la forma en que está escrito, ¿no? En realidad. Que es también lo que me gusta a mí, ¿no? Como sentarme a ver qué están haciendo y pues la verdad fue delicioso leerlo, o sea, yo no sabía qué hacer después cuando lo terminé, lo leí por primera vez este año en realidad y para hacerte la entrevista lo volví a leer y en la segunda lectura otra vez fue como, bueno, ¿qué acabo de Pues hacer? voy a hacer aquí en público, voy a hacer que te envíen sacrificios humanos. Después me mandas tu dirección. Uy, qué bien, no, qué felicidad. Sí, 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 sí. Sí, sí, Y sin duda. si algo, bueno, pues ahí vemos si de pronto después hablamos de sacrificios humanos, para seguir Genial, me hablando encantaría. del género del cuento que la verdad es espectacular y lo que tú dices, por eso hago el podcast también del género del cuento, porque me encanta y porque me da un poco de rabia que se lea tan poco sobre todo en Sudamérica, se lee muy poco el género del cuento y la gente que lee normalmente lee es la novela. Ujú, así es. Pues yo también te agradezco a ti, Federico. Las preguntas me han encantado. Muchas de ellas son las que siempre quise que me hicieran. Así que tengo muchas ganas de un segundo round. Eso, y en Bogotá nos tomamos la foto, además, porque es que yo pienso a veces cuando preparo estas entrevistas que para el autor debe ser muy cansón, como tienen tantas entrevistas que les deben hacer muchas preguntas, siempre la misma. No, 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 en este caso no. He estado feliz porque has hecho preguntas que eran como cositas que estaban, según yo, escondidas en el libro y que son muy importantes en mi vida. Y además me has hecho muchas preguntas sobre el libro y sobre la escritura de los cuentos. Y normalmente me hablan mucho más de mi activismo, que no me importa, pero hay un trabajo muy importante detrás de esos cuentos que puedes o no puedes leer en clave activista. No, sí, pues me parece excelente. Y hay que decirlo también, hay que agradecerle muchísimo a Páginas de Espuma, que fueron los que me ayudaron a poder estar acá hablando con María Fernanda Ampuero. Y pues nada, de nuevo, muchas gracias y nos vemos pronto. Un besazo. Nos vemos en Bogotá. Eso, chao. Chao.
En este Una contra Uno, la entrevistada fue María Fernanda Ampuero, autora de 2 libros de cuentos, Pelea de Gallos y Sacrificios Humanos. Charlamos sobre sus cuentos, su vida, las enfermedades mentales y el terror en lo que parece ser seguro. Esta entrevista fue posible gracias tanto a la autora como a Páginas de Espuma, editorial que está publicando a cuentistas cuyo talento se desborda fuera de las páginas y nos impregnan. Por último, también quiero agradecerle a Juana Castañeda por el logo que le hizo a Literatus y a los Uno contra Uno. Es una tesa que les súper recomiendo y si quieren conocer más de su trabajo, la pueden encontrar en Instagram como Juanita Castaneda R. O sea, le quitan la ñ y queda Juanita Castaneda R. Chao, nos oímos la próxima semana con una nueva entrevista, esta vez a Luis Miguel Rivas, que les prometo que también está para chuparse cada una de las ideas de ese señor.